Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión veremos un tema relacionado con las ecuaciones nodales de red. Esto como parte de los videos de fundamentos de los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, como en todos los videos, pasaremos a ver el contenido de este video, en donde únicamente plantearé el ejercicio, daré la solución y te mostraré la bibliografía utilizada para la creación de este contenido. Ahora, pasemos al ejercicio. El ejercicio consiste en lo siguiente: en obtener las ecuaciones nodales del siguiente circuito que se muestra. Como ven, tenemos un circuito con una fuente de voltaje con un valor de E1, E2 y E3 respectivamente. Cada una de estas fuentes de voltaje está en serie con una reactancia inductiva con los siguientes valores: un décimo de ohm, un ohm y un cuarto de ohm. Ahora, aquí se multiplica con una reactancia capacitiva de menos un tercio de ohm y aquí con una reactancia capacitiva de menos un ohm. Y por último tenemos acá en la parte superior una reactancia inductiva con un valor de un medio de ohm. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué requerimos para obtener las ecuaciones nodales de este circuito? Bueno, para obtener dichas ecuaciones podemos resumir todo este procedimiento en tres sencillos pasos. Entonces, pasemos con el primero. El primer paso es seleccionar un nodo de referencia y respecto a este definir los voltajes de los nodos restantes. Ahora, en el circuito que tenemos vamos a contar la cantidad de nodos que tenemos. Aquí tenemos un nodo porque aquí se unen 3 elementos. Aquí tenemos otro nodo porque aquí se unen 4 elementos. Aquí tenemos otro nodo porque aquí se unen 2 elementos. Y acá tenemos otro nodo que es donde se unen los 3 elementos restantes, que son las fuentes de voltaje. Entonces podemos concluir que nuestro sistema tiene 4 nodos. De estos 4 nodos debemos seleccionar una referencia para obtener un voltaje referido a este valor. Entonces, aquí en este diagrama ya tengo cómo vamos a utilizar y cómo vamos a referenciar en este caso el circuito. Y como te lo comenté, al tener 4 nodos se selecciona una referencia que la vamos a llamar 0 y se le asigna una etiqueta o un número a los nodos restantes. Entonces en este caso yo voy a definir el nodo de la parte inferior como el nodo de referencia o el nodo 0. Este lo vamos a tomar aquí como el nodo 1, este lo vamos a tomar como el nodo 2 y aquí vamos a tomar como el nodo 3. Ahora, cuando tenemos definidos estos valores y estos nodos de referencia, vamos a utilizar y vamos a definir los voltajes respecto a la referencia. Entonces, en este caso vamos a tener que del nodo 1 al nodo 0 vamos a tener un voltaje V10. Y de igual forma para los elementos restantes. Del nodo 2 al nodo 0 vamos a tener un voltaje V20. Y del nodo 3 al nodo de referencia vamos a tener un voltaje V30. Esto lo vamos a utilizar después adelante como una forma de vector para poder obtener las corrientes o plantear cómo es la ecuación con la matriz de admitancias. Entonces pasemos al siguiente paso, que es transformar cada fuente de voltaje en serie con impedancia por una fuente de corriente en paralelo con una impedancia o con una admitancia. Entonces, como vemos aquí, cada fuente de voltaje está en serie con una reactancia inductiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que hacer la transformación para que en lugar de tener una fuente de voltaje, vamos a colocar aquí una fuente de corriente que va a estar en paralelo con una impedancia, o en este caso con una admitancia, que es la matriz que nos interesa. Entonces, al hacer la transformación obtenemos el siguiente circuito, en donde seguimos viendo que tenemos nuestra referencia o nuestro nodo 0. Seguimos teniendo nuestro nodo de referencia 1, nuestro nodo llamado 1, nuestro nodo 2 y nuestro nodo 3. Aquí vemos la fuente de corriente I1, I2 e I3, las cuales tienen el siguiente valor. La fuente de corriente I1 tiene un valor de igual a la fuente de voltaje 1 entre la impedancia en serie, que en este caso sería sobre un décimo de ohm, y así sucesivamente para las fuentes de corriente restantes. Aquí tenemos I2 que es igual a E2 entre J1 ohm, y la fuente de corriente 3 es igual al voltaje 3 entre el valor
de la reactancia en serie que tenía, que es 1/4. Ahora, estos valores, como queremos obtener una matriz de admitancias, los vamos a expresar como su inverso. ¿Y qué unidad tiene el inverso de una impedancia? Pues es la unidad de Siemens. Entonces tenemos que ahora la fuente 1 quedó en paralelo con una admitancia de menos J10 Siemens, la fuente 2 es menos 1 Siemens y la fuente 3 es menos 4 Siemens. Estos son los valores de admitancia que vamos a colocar para la realización del ejercicio. Y los demás elementos, tanto los capacitores como el último reactancia inductiva que teníamos, los vamos a cambiar también por su valor en Siemens, que sería J3 Siemens, J1 Siemens y menos J2 Siemens respectivamente. Entonces, ya tenemos transformado nuestro circuito con fuentes de corriente y ya está todo con valores de admitancias. Entonces ya podemos empezar a construir la matriz de admitancias que va a multiplicar al voltaje que hemos tomado respecto a la referencia, y esto nos va a dar los valores de corrientes. Ahora, en esto consistió el paso número 2. El paso número 3 consta ya de escribir las ecuaciones en forma matricial en el siguiente formato, definido como una matriz de admitancias que en este caso tendrá una dimensión de 3×3, debido a que son 3 los nodos activos y una referencia. Entonces esperaremos que nuestra matriz de admitancias sea de esta forma, una matriz de 3×3 con los siguientes elementos: Y11, Y22, Y33, Y12 que va a ser igual a Y21, Y13 que va a ser igual a Y31 y Y23 que va a ser igual a Y32. ¿Qué características tiene esta matriz? Bueno, los elementos diagonales, que son los que tienen la misma nomenclatura, 11, 22 y 33, serán igual al positivo de la suma de las admitancias propias en el nodo, que quiere decir que vamos a ver cuántas admitancias están tocando ese nodo y las sumaremos y las expresaremos como una cantidad positiva. En cambio, los elementos que están fuera de la diagonal, como Y12, Y13 y Y23, se van a definir como el negativo de la suma de las admitancias que hay entre esos dos nodos, y se van a colocar en esta forma. Y cabe resaltar que debido a que es una matriz simétrica, como ya lo habíamos mencionado, Y12 va a ser igual a Y21 y así. Entonces únicamente tendremos que obtener el triángulo superior de la matriz y lo podemos colocar en el triángulo inferior de la matriz, debido a que es por su propiedad una matriz simétrica. Entonces, ya dejando de lado esto, pasemos ahora sí a formar la matriz de admitancias. Entonces aquí tenemos el circuito y vamos a dejar aquí las consideraciones. En este caso Y tiene una dimensión de 3×3, Y va a ser una matriz simétrica, y aquí vamos a dejar esto para ir armando nuestra matriz de admitancias. Entonces en la posición Y11 vamos a colocar todas las admitancias que tocan el punto. En este caso tenemos un 3S J3 y tenemos un menos J10. Entonces, como se define como el positivo de la suma, entonces vamos a poner aquí el positivo de 3 menos 10, todo esto multiplicado por J. Entonces ya tenemos aquí el elemento Y11. Vamos a hacerlo primero para los elementos diagonales. Nos vamos al nodo número 2. En el nodo número 2 tenemos ¿cuántos elementos? Tenemos 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces el positivo de nuestra suma será la suma de J1 menos J2 menos J1 más J3. Y aquí lo vemos expresado en este término. Y de esta forma se compone Y22. Ahora vamos con Y33. Veamos los elementos que tiene aquí el nodo 3. Tenemos un menos J2, tenemos más un J y tenemos menos J4. Entonces la suma de estos elementos nos va a dar Y33,
que será aquí menos 2, menos 1, menos 4. Y de esta forma ya tenemos los elementos que componen nuestra diagonal. Ahora vamos a buscar los elementos que componen los elementos que están fuera de dicha diagonal. Entonces vámonos al elemento y12, que va a ser el negativo de la suma de las admitancias que hay del nodo, en este caso del nodo 1 al nodo 2. Entonces veramos aquí nuestro circuito. El nodo 1 está aquí y el nodo 2 está acá. Entre estos dos elementos directamente solamente se encuentra el J3. Entonces, como es positivo, lo vamos a colocar como negativo debido a la definición. Entonces vamos a poner aquí menos J3. Pero espera, el Y12 es igual al Y21, que es el elemento de esta posición. Entonces este menos 3J se pone también de este lado, menos 3J. Y ya tenemos aquí este elemento. Ahora vamos a buscar este elemento que es el Y13. Vemos que directamente entre el nodo 1 y el nodo 3 no hay ningún elemento directamente conectado. Por lo tanto, esta admitancia es 0. Y13. Pero espera, también Y31 es igual a este valor. Entonces aquí también se coloca un 0 debido a que también entre 3 y 1 no hay ningún elemento que los una directamente. Entonces ya tenemos nuestros dos ceros en nuestra matriz. Y por último nos falta encontrar la admitancia que existe entre el nodo 2 y 3 y entre el nodo 3 y 2, que es la misma. Entonces aquí vamos a colocar el negativo de la suma de las admitancias que hay entre estos dos nodos. Aquí vemos que tenemos un J1 y un menos J2. Entonces el negativo de esta suma nos va a dar el elemento Y32, que es igual al elemento Y23. Y de esta forma ya tenemos nuestra diagonal, ya tenemos nuestro triángulo superior, que es igual al triángulo inferior. Entonces ya tenemos nuestra matriz de admitancia. Y en este caso esta matriz de admitancia va a multiplicar al vector de voltajes B10, B20 y B30. Y esto será igual a I1, I2 e I3. Entonces vamos a hacer la reducción algebraica de esta matriz. Entonces vamos a tener lo siguiente: el término Y11 queda como menos 7. Aquí tenemos el menos 3, el menos 3, el 0 que habíamos definido. Aquí en Y22 vamos a tener un 1 y en Y33 un menos 5. En Y23 vamos a tener 1 que es igual a Y32. Al simplificar o al factorizar el J vamos a tener J, y la matriz de admitancias se compone de estos valores: menos 7, menos 3, 0, menos 3, 1, 1, 0, 1 y menos 5. Esto multiplicado, ya dicho anteriormente, por el vector de voltaje B10, B20 y B30. Y esto nos va a dar como resultado el vector de corrientes I1, I2 e I3. Y hasta aquí hemos encontrado la solución. El alcance de este video era mostrarte cómo obtener la matriz de admitancias y cómo dejarlo expresado en términos para las ecuaciones nodales. Ahora, quizás más adelante se requiera en este circuito o en algún sistema de potencia encontrar la solución, pero te platico cómo funciona normalmente. Una vez que hemos encontrado la matriz resultante YB igual a I, usualmente los programas de computadora generan la Y automáticamente, y con el valor de un dato conocido, que en este caso va a ser el vector de corriente, se va a solucionar para el vector de voltajes. ¿Qué es lo que se tendría que hacer usualmente aquí? Bueno, obtener la inversa para dejar y despejar este vector y encontrar la solución. Esto ya lo podremos ver más adelante con el uso de programas computacionales, pero el video únicamente contempla obtener la matriz de impedancias y cómo expresarlo, y mostrarte los pasos para que a partir de algún circuito encontrar la forma matricial
que nos será muy útil en videos más adelante. Entonces, como te comenté, aquí te dejo la bibliografía con la que me apoyé. Es el Glover Duncan, análisis y diseño de sistemas de potencia, es la versión del sistema internacional. Esta es una versión en inglés, está muy completa. Si gustas, pues aquí te puedes investigar o comprar el libro en Amazon.